Muy buenos días, familia Chiote, bienvenidos una vez más a su canal. Hoy vamos a preparar buñuelos colombianos, otra receta típica colombiana que nos acompaña en todo diciembre y que comemos con natilla, con café, en fin, deliciosos. Empezamos esta receta con los ingredientes. Vamos a necesitar 250 gramos de queso costeño o queso salado, 100 gramos de mantequilla, leche. Vamos a necesitar también 300 gramos o 2 tazas de fécula de maíz o maicena. Luego vamos a necesitar 60 gramos de harina de yuca, 2 huevos, polvo de hornear, unos 12 gramos, alrededor de una cucharada, y panela, piloncillo o azúcar mascabado, o si no, azúcar normal. Vamos a iniciar agregando los ingredientes sólidos a un bol o a un recipiente donde vamos a hacer los buñuelos, preferiblemente que sea muy grande. Agregamos la fécula de maíz y seguido agregamos también la harina de yuca o almidón de yuca o almidón agrio de yuca, que le da muchísimo sabor. Luego mezclamos estos dos ingredientes y luego vamos a agregar, yo estoy usando panela, pero como les dije, ustedes pueden usar azúcar blanca si desean. Me parece que la panela es muchísimo mejor, mucho más rica. Bueno, es como a gusto de cada persona. Luego vamos a agregar todo el queso. Como les dije, yo usé media libra, usé 250 gramos de queso rallado salado. En México pueden usar queso cotija, que es salado y es de esta consistencia que estamos buscando. Luego vamos a agregar la mantequilla. Esta mantequilla ya está derretida. Miren cómo está completamente suave, cremosa, así la necesitamos. Y luego voy a agregar también los 2 huevos que lleva esta receta. Esta receta lleva 2 huevos tamaños M, o si están usando tamaño L de los grandotes pueden usar uno. Vamos a ir integrando, pero esta vez ya con las manos, porque necesitamos que toda la parte sólida se empiece a mezclar con esta parte de la mantequilla y de los huevos. Es muy importante hacerlo con las manos muy limpias y mezclar y amasar muy bien con las manos. Les comentaba que si ustedes, por ejemplo, no pueden conseguir queso cotija o queso costeño, pueden usar también mitad queso fresco y mitad queso feta para darle como este sabor saladito que tiene el popular o el típico queso costeño con el que se preparan estos buñuelos. Luego de haber amasado, vamos a agregar la cucharada del polvo de hornear, vamos a seguir integrando y como ustedes se pueden dar cuenta, la masa está bastante seca, así que le vamos a empezar a agregar la leche. Yo usé 1/3 de taza de leche, es decir, como unos 80 mililitros, pero no la usé toda. La vamos a ir agregando poco a poco y vamos a ir mezclando y vamos a darnos cuenta cuando la masa nos pida un poquito más. Por ejemplo, en este caso todavía está un poquito seca, agrego otro poquitico más de leche. Ojo, no la agreguen toda de golpe porque lo pueden dañar. Luego sigo amasando sin parar y poco a poco me voy dando cuenta cómo va funcionando la masa, si ya con la cantidad de leche que le agregué es suficiente. Y acá me doy cuenta que está perfecta. Como se pueden dar cuenta, la masa se puede despegar fácilmente de las manos, incluso de los bordes del recipiente, y puedo hacer una bolita perfecta, que es como hacemos los buñuelos. Entonces así ya está lista esta masa. Y miren, como les digo, se desprende muy fácilmente del recipiente. Esto también es un muy buen indicador de que la masa está perfecta, con la humedad perfecta. Ustedes váyanlo haciendo paso a paso y vayan mirando cómo les va pidiendo la masa, un poquito más de leche o menos. A mí me sobraron como unos 30 mililitros, usé como en total 50 mililitros. Y luego que ya tenga lista acá mi masa, me voy a ir a lavar nuevamente las manos y vamos a preparar el aceite donde vamos a freír los buñuelos. Entonces yo usé inicialmente este recipiente, pero después me di cuenta que estaba muy ancho y necesitaba pues la clásica, ¿no? El recipiente está muy bonito, pero necesito la clásica. Luego vamos a empezar a armar los buñuelos, señores. Es sencillamente tomar un pedazo de la masa y empezar a hacer una esfera con ayuda de las manos, una esfera que quede lisa, y luego lo vamos a agregar. Otro tip que les quiero dar es: no los hagan muy grandes porque va a ser mucho más difícil, o a veces incluso quedan crudos por dentro. Entonces háganlos de un tamaño pequeño, normal. Luego, mis corazones, para probar el aceite, yo lo que hago es poner un trocito de la masa y contar hasta 25.
antes de que suba o de que flote. Este es como el punto ideal del aceite. Si el aceite está muy caliente, es posible que se nos rompan los buñuelos y no queremos eso. Entonces miren, yo acá tuve que cambiar, como les dije, porque necesitaba un recipiente mucho más hondo, mucho más alto, así que usé esta olla y acá vamos a empezar a echar los buñuelos que vamos haciendo con las manos. No se preocupen de moverlos, ellos llegan al fondo, luego flotan y empiezan a dar vuelta y a cocinarse ellos mismos solitos sin hacer mucho esfuerzo. Miren de lo que les hablo. Antes de sacarlos, acá ya han estado como unos 8 minutos, miren, ellos empiezan a dar vueltas y a dar vueltas y ya este es el dorado que a mí me gustan en los buñuelos, así. Y los vamos a sacar, los vamos a escurrir muy bien y luego los vamos a pasar al papel absorbente para que allí desprendan mucho más aceite. Les quiero mostrar el primer buñuelo, cómo queda al interior. Los bordes tienen que quedar así, bastante crocantes, pero al interior tiene que quedar suave y la masa tiene que quedar como un algodón. Para mí este es el punto perfecto del buñuelo. Tiene que quedar muy bien cocido por dentro, tiene que quedar muy suavecito por dentro y tiene que quedar muy crocante por fuera. Así que mis corazones, miren, la prueba la ha pasado estos buñuelos, incluso con un buñuelo grande. Y como se pueden dar cuenta, está perfectamente cocido. Acá tengo como un pedacito blanco que es un pedacito de queso, pero está perfecto. Vamos a terminar de freír todos los buñuelos y una vez los tengamos listos, pues los vamos a emplatar y así hemos finalizado esta receta. Miren esta delicia de buñuelos, son espectaculares, saben muy ricos, se los recomiendo. Y también les recomiendo suscribirse a este canal y activar la campanita en la función de todos si aún no lo han hecho. Y también regalarme un like si les gusta. Les cuento que esta vez me quedaron un poquito, unos más grandes, otros más pequeños, otros más chiquiticos, pero bueno, no importa. El tamaño, no importa qué tan redondos te quedan, lo importante es que queden muy bien cocidos por dentro y que la textura de los buñuelos quede maravillosa. Así como te enseñé, queda casi como un algodón, es tan suavecito, así debe ser el buñuelo ideal y muy crocante por fuera. El año pasado los hice, les voy a dejar por aquí arriba el video, el link o el enlace de ese video para que ustedes pasen y lo vean, pero me gustó muchísimo más la relación que usamos de los ingredientes en esta receta porque quedó muchísimo más suave, así que están muy recomendados mis corazones. Y recuerden que al final siempre les dejo todas las cantidades y los ingredientes usados en cada receta, al igual que en la cajita de información. Y también te invito para que me sigas en todas mis redes sociales. Les envío un beso y nos vemos en una próxima receta. Chao. Thank you.